¿Cómo están? Qué gusto saludarles, amigos televidentes. Soy José Toledo. Bienvenidos a Hora Cero, este programa que busca analizar los temas que usted debe conocer en materia nacional y también internacional. Y hoy vamos a abordar uno de los temas que más preocupa al Ecuador, la migración hacia diferentes partes del mundo y cuál ha sido el comportamiento desde hace muchísimos años, más de 3 décadas, que después de la ola migratoria por la crisis económica financiera, bancaria, el feriado bancario justamente, mucha gente se quedó en diferentes partes de Estados Unidos, de Europa, trabajando y tratando de hacer su nueva vida, huyendo de la crisis pero con esperanza, y a partir de allí su segunda y tercera generación han ido creciendo de otra manera, son empresarios, son importadores, exportadores, y en ese sentido vamos a hacer el siguiente análisis con Andrea Endara, que está con nosotros aquí, politóloga y muy conocida, por supuesto, por nuestro programa. También estará más adelante Carlos Estarellas y Raquel Castillo, vía Zoom. Ella es experta también en Derecho Internacional y con ella vamos a abordar precisamente el tema migratorio hacia los Estados Unidos. Andrea, muchas gracias por estar aquí. Qué gusto, José, estar esta mañana con ustedes compartiendo y hablando de un tema tan importante como es la migración para nuestros compatriotas ecuatorianos. Sí, y un saludo cordial a propósito a todos los compatriotas que nos siguen en diferentes partes de Estados Unidos y también de Europa. Como ustedes conocen y lo hemos venido diciendo en este programa, hace un mes y algo más estuvimos nuevamente en España para concluir la producción de un documental que estamos preparándolo sobre la migración, el sueño europeo y cómo ha sido el comportamiento justamente de esas 3 generaciones que nos han brindado a los ecuatorianos esperanza. Parece mentira, se dividieron, salieron con lágrimas, fueron a hacer su propio o su nuevo futuro y lo consiguieron, ese sueño se alcanzó, pero hoy hay otra migración, jóvenes que están yéndose, y cuando uno los encuesta o conversa, sobre todo con los padres, tienen muy poca posibilidad de que regresen porque quieren experimentar esta nueva forma de vida con más seguridad, etc. Y aunque las condiciones en nuestro país no son las mejores por lo que está ocurriendo, nuestro país es extraordinario y además es un imán, no solamente para los propios ecuatorianos y sus familias, y hay que evitar que los que se vayan se queden y no vuelvan, es decir, que se olviden de nuestra patria. ¿Cuál es su análisis, Andrea? A ver, yo creo que es importante analizar justamente estas causas por las que nuestros compatriotas salen del país. En las primeras personas que se fueron empezaron en el Azuay, justamente por la crisis de la paja toquilla, luego fue por la crisis del cacao y finalmente la oleada más importante o más fuerte fue la de la crisis bancaria. Entonces, lo que vemos es un patrón donde el Ecuador es incapaz de mantener y ofrecerles oportunidades a sus ciudadanos, y en ese sentido deciden migrar en busca de nuevas oportunidades para poder mantenerse y mantener a sus familias. Eso es importantísimo. Ya después con la pandemia vimos cómo empieza una nueva ola. Fuimos la segunda población que cruzó el Darién. Cruzar el Darién no es nada fácil, son condiciones muy adversas, se enfrentan a amenazas muy fuertes como el tráfico de personas. Entonces, en ese sentido, tenemos que ver también casa adentro qué estamos haciendo como país y como Estado para expulsar a nuestra población. Y cuando las personas que de las primeras oleadas lograron constituirse en su mayoría, ya tienen una green card o están próximos a conseguirla, pero las personas que salen a partir de la pandemia, ellos no tienen esas mismas posibilidades. Hoy vemos específicamente desde Estados Unidos como hay todo un proceso y una narrativa en contra de estas personas que no son delincuentes, y eso hay que dejarlo clarísimo. No son delincuentes, no son aliens como lo dice el presidente Trump, sino que son personas en busca de una vida mejor, así como los padres fundadores de Estados Unidos llegaron a estas tierras en busca de una vida mejor, escapando de la tiranía de sus reyes y buscando un espacio para hacer vida. Andrea, y como ha ocurrido en el mundo entero, todos de una u otra forma han sido migrantes. Los judíos, los alemanes, los españoles, etcétera.
Raquel Castillo, experta en Derecho Internacional, que vive en Estados Unidos, está con nosotros vía Zoom. Raquel, muchas gracias por estar aquí. Buen día. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Indudablemente la migración en Estados Unidos totalmente diferente a la que ocurre en Europa, mucho más en lo que está ocurriendo ahora. ¿Cuál es su análisis de lo que está sucediendo y las expectativas que hay para los migrantes que tienen sus papeles y los que no tienen, obviamente, su residencia? Ok, correcto. En cuanto a al término alien, hay aliens que son legales y aliens que son ilegales. No tiene una connotación necesariamente negativa. El problema se desarrolla principalmente posterior a las políticas que se tomaron en la administración anterior, justamente en la frontera, en el Darién. Yo no estimo que el conflicto político principalmente se haya derivado de la pandemia, sino de las políticas que se tomaron en la frontera en la administración anterior. Eso creo que fue incluso un punto determinante del resultado de las elecciones. Fue un punto bastante importante. Por una parte, sí está siendo más activo, digamos, ICE, la forma de deportar, de encontrar a los inmigrantes que están de forma irregular en Estados Unidos está siendo más activa últimamente. También la nueva ley que fue adoptada por el Congreso, que principalmente tiene un propósito de tipo tributario, pero que también ha afectado a inmigración, ha subido las tasas de inmigración, incluso las tasas para las visas de visitante. Hay una nueva tasa extra que hay que pagar de $250, que es una tasa de integridad, que en principio se supone que es reembolsable, pero todavía no sabemos cómo se va a reembolsar. Bueno, ha afectado de todas las maneras. Además, también existe una preocupación acerca de la intención de remover el derecho a la ciudadanía para los niños que son nacidos en Estados Unidos cuando sus padres están de forma irregular, Raquel, o con una visa temporal, que es para mí más preocupante porque, digamos, hay visados que son visados de diplomático, visados de estudiante, visados de trabajo, de inversión, que no son visados de residencia. Entonces hay niños que son nacidos de estos padres que están aquí trabajando legalmente con un visado o permaneciendo en Estados Unidos con un visado que les permite estar aquí durante años y que a lo mejor no van a tener ciudadanía si es que se retira el derecho constitucional del jus soli. ¿Qué es lo que pueden hacer o qué es lo que están haciendo justamente los que se sienten vulnerados en sus derechos, los que tienen que acudir a expertos para que les ayuden? Es decir, en este momento hay una consternación enorme, no solamente de quienes están viviendo en Estados Unidos, sino de sus familiares aquí en el Ecuador. Mi mejor consejo es buscar a un abogado de inmigración, porque hay muchas confusiones en cuanto a no solamente a las políticas, sino a las leyes y qué es lo que aplica al inmigrante. Lo mejor que pueden hacer es buscar a un profesional, digamos, basarse en lo que le cuenta un amigo, porque de repente el amigo tiene una situación distinta, algún detalle que es distinto al suyo. Los abogados de inmigración, las organizaciones han estado abogando por los derechos de los inmigrantes, porque si bien un país, Estados Unidos, tiene la obligación de mantener
políticas migratorias y leyes que regulen la migración, que sea de forma segura y ordenada. Por otro lado, también tiene el deber de garantizar los derechos del inmigrante, de evitar que haya xenofobia, de proteger al asilado, de permitir tener un conducto legal. Sí hay, digamos, organizaciones. De hecho, la organización CASA fue la que presentó una demanda en contra de la orden ejecutiva para retirar el derecho de la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos. Entonces, por la iniciativa de la organización CASA, se ha puesto hasta ahora se ha parado la orden ejecutiva. Sí hay organizaciones, pero desde mi punto de vista es un balance. Entonces, no se puede tampoco negar que la migración que hubo por la frontera, creo que hay una interferencia. Sí. La inmigración que hubo por la frontera fue un poco desordenada, y digamos que la mayoría de los casos no tenían una base para pedir un asilo de forma legal. Ahora bien, le hago la consulta. Entonces es un balance. Sí, le hago la consulta a los dos. ¿Creen que lo que está sucediendo, por ejemplo, en Estados Unidos, a partir de la propuesta y las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump, esto evita la migración, la contiene, o lo que hacen, por ejemplo, los ecuatorianos es, en lugar de buscar esa vía, irse a Europa o a otros destinos? Bueno, yo creo que de cierta manera sí la contiene, porque migrar de manera irregular, de una forma insegura, que no es la forma en la que tenemos que migrar, como lo decía Raquel. Perdón, pero no me refiero a la migración ilegal, porque la migración irregular o ilegal definitivamente tiene que ser condenada en todo lado. Correcto, pero a ver, o sea, es que vámonos un poquito más atrás de las causas de por qué se da esta migración irregular, porque a nadie, o sea, cualquier persona prefiere coger un avión, se va a gastar $400, $500 y llegar y hacer todo el proceso. Pero si me cierran las puertas para hacer el proceso de manera legal, y en el contexto actual del Ecuador mi vida está en peligro, me vacunaron, vacunaron a mi familia, me voy. Y tengo que buscar la forma de irme. Se van a endeudar con $20,000, $30,000 para poder pagarle al coyote e irse. Entonces, si bien es cierto, no es la forma correcta, tendremos que entender las causas por qué lo hacen, porque me sale mucho más barato migrar de una forma legal y ordenada. Entonces, volviendo a la pregunta, sí, lo contiene un poco, porque las personas van a decir, no me voy a arriesgar a gastar $20,000, $30,000 cuando puede que no logre entrar. Y sí, en Europa ahorita, sobre todo en España, y lo conversábamos creo que la última vez que estuve aquí contigo, que hay formas de migrar de manera legal y ordenada, que ya en 2 años después de la visa de estudio puedes quedarte trabajando ahí. Entonces sí, el migrante va a buscar otros lugares, otros destinos que sea de más fácil acceso y que puedan precautelar su seguridad. Ahora, bien, la misma pregunta le traslado a usted, Raquel. Ok, entonces, en cuanto a las vacunas, hay muchos clientes, en especial ecuatorianos, que me dicen, ahora ecuatorianos, antes, hace años eran venezolanos y colombianos. Entonces, es lógico que una persona sienta que si está en peligro, que tiene derecho a pedir un asilo. Pero tengo que aclarar que para pedir un asilo se necesita ser parte de un grupo específico, claro, ya sea por un credo, por religión, nacionalidad, raza, un grupo que está siendo perseguido, y que ese temor sea un temor fundado. En el caso de las vacunas, eso se trata de delincuencia común y no es una persecución a un grupo determinado por raza, por género, por religión o creencia política, sino una delincuencia un tipo de delincuencia que afecta a todos los ecuatorianos por igual. Entonces ahí no existe
causal para poder pedir un asilo. No existe la base del asilo. Eso hay que tenerlo en cuenta, es clave, porque si no el asilo va a ser negado. Pero existen otras vías, ¿ok? Entonces hay clientes que tienen el dinero para traer aquí sus negocios, extender los negocios que tienen en Ecuador o en iniciar un negocio nuevo. Entonces sí existen las alternativas. Sin embargo, hay que hacerlo de una forma en que no se queden aquí ilegalmente, porque entonces se acaban las alternativas, se eliminan las alternativas. Hay que hacerlo con un abogado y digamos, el desafío es que hay que tener dinero. Y en cuanto a ingresar con coyotes, eso sí que es lo peor, eso es tráfico humano, y obviamente es penado. Se exponen a los peligros de venir con un traficante de personas, y además van a llegar aquí, van a estar de forma ilegal y eventualmente pueden ser deportados. Bueno, indudablemente yo recuerdo mucho en la época de los 90, 97, 98, que existía una banda o una gran cantidad de bandas internacionales de coyotaje que efectivamente captaban a los ecuatorianos, sobre todo del Cañar, de Azogues, de Cuenca, de Loja, etcétera, la mayoría de la sierra, y viajaban en condiciones terribles, en barco, sí. Iban unos hasta Panamá, Guatemala, pasaban las fronteras hasta Nicaragua y luego a México, es decir, era una travesía terrible. Muchos murieron en el intento, otros fueron deportados o encarcelados. Me tocó cubrir y hacer varios reportajes especiales en diferentes partes de Centroamérica, sobre todo en Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Y sin embargo, aunque fueron muchísimas de esas bandas detenidas y apresadas, eso todavía continúa a menor escala, pero continúa. Hay mucha gente que viaja en avión a México y en México están dando las vueltas esperando a ir hacia los Estados Unidos. Vamos a ir a una pausa comercial y continuamos con más de este tema sobre la migración en breve. Somos el nuevo Ecuador, el país que no baja la mirada, que se levanta firme contra el crimen y responde con decisión. Somos el país que defiende todo lo que amamos. Nuestras familias, nuestra libertad y la esperanza de un país que no se rinde. Aquí la defensa no es discurso, es presencia en las calles, es justicia que avanza, es un escudo para cada familia. Porque proteger es dar la cara, es no retroceder. Es cuidar cada rincón de nuestra tierra para que nadie nos arrebate la paz. La seguridad es nuestro compromiso y defender la libertad es nuestra mayor responsabilidad. Esto es el nuevo Ecuador. Los ecuatorianos que salieron del país en 1989, huyendo de la crisis bancaria y llegando a diferentes partes de Europa, han superado la crisis. Mi mamá aceptó, siempre pensó que nosotros tenemos que estudiar para tener más libertad y para tener todas las competencias para salir adelante en cualquier país y en cualquier parte del mundo. Han venido de mucho tiempo y hay ecuatorianos de tercera, segunda generación. Empecé trabajando como vendedor de la Nissan. Hoy por hoy manejamos 17 empresas en toda Europa. Ahora los ecuatorianos están entrando en otros contextos, por ejemplo en lo que son organización de muestras. Conoceremos sus testimonios, sus historias, en un documental especial para el Ecuador. Radio Vaticano y los diferentes medios de comunicación se convierten en la voz oficial del Papa. Hoy tenemos leyes contra la corrupción y contra los abusos en contra de menores, que son leyes muy fuertes. Estamos en el Vaticano y desde aquí, desde la Plaza San Pedro, escuchamos el mensaje del Papa Francisco a todo el mundo.
Él ha dicho de una manera muy clara que después de Benedicto es muy fácil, la vía está abierta y que si él ha dicho se siente, se da cuenta que no puede continuar, no tiene ningún problema de renunciar. Bien, continuamos con más de Hora Cero. Les recordamos que nos están siguiendo a través de 24/7 en Canal 9 en Claro, también en 24 en RTW 24 en YouTube, en RTU, en DirecTV, en CN3, en CN Plus también, OnePlus, perdón, en Canal 14 de CNT. Bien, estamos conversando con Raquel Castillo, experta en Derecho Internacional y sobre todo de la migración de Estados Unidos. De hecho tiene un bufete allá en Miami. Y justamente, y estamos con Andrea Endara, que es politóloga ecuatoriana. Más adelante se va a integrar Carlos Estarellas. Estamos hablando de migración. Para terminar con la parte de Estados Unidos, Raquel, cuando los clientes buscan a los bufetes, a expertos como ustedes, ¿cuál es el tiempo en que después de presentar sus papeles, de estar un tiempo allá, ven las opciones de quedarse o de regularizarse, por un lado? Y por otro lado, ¿qué opciones definitivamente tienen las personas que ingresaron de una forma irregular y estaban buscando, como muchos otros, esperar un tiempo para que con una ley, un reglamento, puedan acogerse de aquello para tener su green card? Okay. En relación a los tiempos de procesos, depende de qué proceso estamos considerando. Entonces, si es que es un proceso para un visado de trabajo o de inversión o un trabajo de transferencia de un ejecutivo, puede ser aproximadamente de 8 meses a un año. Si se paga una tasa adicional a inmigración, se procesa mucho más rápido. Las peticiones de familia depende de quién está pidiendo al inmigrante. Entonces, si es un ciudadano pidiendo a su cónyuge o a su padre o madre, si es que es un ciudadano más de 21 años, mayor de 21 años, puede pedir a su papá o su mamá. Entonces lo mismo puede ser aproximadamente de un año. Si es que es un residente, tarda más. Depende del proceso. Y las posibilidades para una persona que se queda irregular en Estados Unidos, a ver, hay dos escenarios. Uno, que ingrese de forma irregular, digamos, cruzando la frontera. El ingreso es irregular desde el principio, entonces no hay posibilidad de regularizarse, ninguna posibilidad de regularizarse. Si es que ingresa de forma legal, es decir, con una inspección por un puerto, que quiere decir aeropuerto, puede ser cualquier otro puerto de entrada, de Canadá o de México ingresan por un puerto de entrada terrestre. Entonces, en ese caso, si es que se quedasen aquí de forma irregular, entran de forma regular, pero se quedan más del tiempo autorizado, entonces se vuelven irregulares. Su estadía es irregular. En ese caso, las posibilidades de regularizarse son muy escasas. Las dos en las que puedo ahorita mencionar serían por una petición de un ciudadano a su cónyuge o por la petición de un hijo ciudadano mayor de 21 años a sus padres. Ahora bien, Raquel, y con esto concluyo, hay muchos ecuatorianos que viven en diferentes partes de Europa que ya consiguieron sus papeles, es decir, que tienen pasaporte europeo, italiano, español, etc. ¿Esas personas pueden conseguir empleo en Estados Unidos con pasaportes europeos? No. La diferencia es no solamente los europeos, hay otros países también que tienen un visa waiver, o sea que no requieren
una visa para ingresar en Estados Unidos, sino completar una aplicación que se llama ESTA. En ese caso no les dan 6 meses de estadía, les dan 90, aunque estos tiempos son discrecionales, pueden cambiar, pero regularmente les dan a los que tienen visa 6 meses, a los que entran con esta 3 meses. No pueden conseguir un trabajo en Estados Unidos. Ingresan como visitantes sin visa, porque el país no se les requiere visa, pero si es que quieren quedarse en Estados Unidos trabajando, lo mismo, tienen que hacer un proceso para obtener una visa de trabajo, una visa de inversionista, de transferencia de ejecutivo u otro tipo de visado. No hay ninguna diferencia entonces familiar en que sea el pasaporte ecuatoriano o europeo, está clarísimo eso. Correcto. No, los europeos necesitan hacer los mismos trámites. Perfecto, muchísimas gracias a la doctora Raquel Castillo por haber estado con nosotros, hablando de este panorama que es absolutamente cierto y que muy poca gente trata de esconderlo, es una realidad. Y lo que busca Estados Unidos seguramente es guardar sus fronteras por sus propios posibilidades o además derechos, y los ecuatorianos tienen que entender aquello, algunos están opuestos, hay mucho nerviosismo, etcétera, pero esta es una realidad y eso hay que respetarla. Así que gracias, doctora, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Cómo no. Bien, nos quedamos, Andrea. Indiscutiblemente las condiciones del Ecuador son complicadas. Estamos viviendo una crisis económica, social, política. El Estado o el gobierno está haciendo lo posible para mejorar esas condiciones, pero por supuesto que es un proceso el cual no lo vamos a analizar en este programa. Hablemos exclusivamente de la migración, de los ecuatorianos que definitivamente ya por sus familias o porque están decididos a correr su propia suerte en diferentes partes de Europa se han ido. Quiero mostrarles un breve promo del documental que estamos preparando sobre los ecuatorianos que han cumplido su sueño europeo y que están impulsando a que los ecuatorianos viajen de manera regular primero, segundo, que tengan su posibilidad de estudio, de terminar sus universidades, sus maestrías, etcétera, y poder tener una relación comercial que es totalmente diferente. Y esa es la segunda y la tercera generación, sobre todo, que están encargados de aquello. Veamos esta promoción sobre el documental, sobre el sueño europeo. El gobierno jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. ¿Para qué nos dejan, señorita? ¿Para qué? Yo soy madre de 5 hijos. Si no es plata que me encontraron en la calle ni nadie me ha regalado, señor. No pueden imaginar. Hace 30 años, centenares de ecuatorianos abandonaron su país con tristeza y lágrimas, pero a la vez llenos de esperanza. Soportaron la soledad, el discrimen y el arduo trabajo. Iban a trabajar sin papeles. Mi propósito, ya te digo, era trabajar un tiempo y volver, pero cuando vienes acá la realidad es totalmente distinta. Pero jamás dejaron de soñar. Y en un pueblito tan pequeño que es el del Algado, aquí en Sevilla, Amanecer Radio, me dijeron, oye, mira, ven, aquí tenemos un espacio de radio que se emite todos los fines de semana. Un documental exclusivo, con sus voces, sus historias y su sueño cumplido en Europa. ¿Y a qué edad viniste a España? Llegué con 1 año a España. Siempre hemos estado conectados con la cultura por A o B circunstancias, a través de la gastronomía, sobre todo, ¿no? A través de esa llamada a tus abuelos cuando estaban allá. Muy pronto, por RTW24. Estas historias que son absolutamente reales, aquí no hay actores, no hay actrices, estamos hablando de una realidad. Este ecuatoriano, por ejemplo, Andrés, que vive ya 28 años en España, que se fue apenas 1 año, su padre era, tenía una profesión diferente a la de la gastronomía, aprendió
y entonces formó una generación a tal punto que ahora tienen una asociación en donde están 40 empresarios gastronómicos solamente en Madrid. Es decir, ya la comunidad ecuatoriana se organizó y está en otro nivel. Qué importante que es para el Ecuador que esa gente que se ha sacado la madre, que ha trabajado arduamente y que sigue trabajando, envía las remesas que nos ayudan y muchísimo a los ecuatorianos ahora. Claro, a ver, aquí tenemos que entender cuál es el valor de las remesas más allá de la parte académica que no voy a entrar en materia, pero las remesas sirven o tienen dos funciones. La primera es poder sostener a la familia acá en Ecuador, y cuando ya tenemos procesos como el de Andrés, de que ya los padres se llevaron a los hijos, entonces las remesas ya no llegan tanto, van para sostener a los abuelos, para ayudar a algún familiar que está pasando por una crisis o por una situación compleja, por ejemplo, temas de salud, o les van a quitar la casa. Entonces las remesas van disminuyendo. Eso, y lo que hacen las remesas a ese nivel para la familia es diversificar y dinamizar la economía. Pero de ahí tenemos el otro lado de las remesas, que es el que estábamos discutiendo en el último mes, sobre todo con el impuesto al 1% que se ha decidido en Estados Unidos a las remesas. ¿Por qué? Porque las remesas sirven como de un buffer o de un colchón para el Estado. Cuando el Estado va y le toca la puerta al FMI, a la CAF o a cualquier otro multilateral, le dice, yo te puedo responder con esto, que son las remesas. Pero cuando estas empiezan a bajar, que es lo que estamos viendo ahora, ya sea en el caso de Estados Unidos por los impuestos, porque son remesas no bancarizadas, es decir, las que están a través de Western Union o similares. Y por el otro lado, desde Europa, donde ya tenemos familias que están consolidadas con una segunda, tercera generación, esas remesas cada vez son menores. Eso sí va a afectar a la capacidad de acceder a crédito al Estado. Pero cuidado, solamente el año pasado las remesas llegaron a 7.000 millones de dólares. Hace unos 15 años eran 1.500, 2.000. Claro, porque se han reducido o se van a reducir con todo lo que está ocurriendo este lado. Pero de Europa hay que ver. Claro, se van a reducir con todo lo que está ocurriendo del lado de Estados Unidos. Con Europa tenemos que verlo porque recordemos que tenemos una nueva oleada migratoria. Tenemos esta oleada de gente joven que está buscando hacer sus estudios allá y quedarse porque ve que lamentablemente el Ecuador no le da oportunidades o está sobrecalificado para lo que piden en Ecuador. Entonces, como 3 de cada 10 ecuatorianos tienen acceso a un trabajo formal después de los despidos en el sector público, que es el que más capta a la población en edad económicamente activa, pues vamos a ver si van a ser 4 o 5, pues eso ya tenemos que ver las estimaciones del INEC. Entonces ahí sí van a llegar más remesas, porque el joven va a ir, va a estudiar, va a trabajar y le va a mandar a su familia, y ahí vamos a ver cómo van a ir aumentando. Actualmente del PIB el 5% son de las remesas, pero hemos tenido ocasiones tanto en el Ecuador como a nivel de América Latina, específicamente en América Central, donde el PIB llega a ser, el porcentaje del PIB de las remesas llega a ser mucho mayor que lo petrolero y lo no petrolero. Entonces es como la principal fuente de ingresos para el Estado. Ahora bien, Andrea también es académica, usted es profesora. ¿Qué hablan justamente los alumnos? ¿Qué piensan? Porque conversando con muchos jóvenes, sobre todo para la investigación de este documental, nos decían, nosotros tenemos aspiración primero de estudiar, hay muy buenas oportunidades, inclusive becas. Es decir, antes estudiar en España más o menos era como en Estados Unidos 20, 30 mil dólares versus ahora que hay otro tipo de estudios que no llegan probablemente inclusive a ser títulos universitarios, pero ayudan primero para estudiar y sobre todo para empezar a trabajar de entrada. Y a partir de allí empieza justamente ya su vida estudiantil y luego laboral. ¿Qué le dicen los jóvenes que estudian, por ejemplo, con ustedes? Bueno, nuestros estudiantes sí tienen la aspiración de irse a hacer una maestría, un doctorado fuera, pero siempre sí de la mano de una beca. ¿Por qué? Porque no hay las condiciones económicas para que los jóvenes por sí solos o sus familias puedan costear. Es más, nosotros a través del Departamento de Internacionalización tenemos procesos de intercambios por semestre, estos procesos que
van sin beca, porque tenemos también procesos con beca y procesos sin beca. Los que son sin beca han disminuido justamente porque nuestros alumnos por la crisis no pueden acceder, se mueren de ganas, intentan, hacen todo el proceso, pero cuando se sientan con sus papás le dicen, lo siento, no hay dinero. Y por el otro lado tenemos ya nuestros graduados que sí buscan migrar en busca de un trabajo y lo hacen a través de una segunda maestría para poder quedarse y acceder a también tener más oportunidades, sobre todo en el área social o de las ciencias sociales, claro, donde no tienen tanto acceso aquí en Ecuador. Sí, pero la clave es esto. Ir a estudiar, a prepararse, está muy bien. Además, si tienen las posibilidades, qué maravilla, amplían su cultura, etcétera. Y no estamos hablando solamente de Europa. Hay muchos, por ejemplo, médicos o estudiantes de medicina que buscan Chile o Argentina, por ejemplo, aunque Argentina ahora está mucho más difícil la situación para los extranjeros en general. Pero digo, los que van a Europa, ¿tienen la aspiración de cumplir su sueño de estudio, de su maestría, etcétera, pero regresar a ejercer acá? Esa es la clave. No, ellos buscan quedarse, o sea, muy pocos tienen la aspiración de regresar. Esa aspiración que teníamos en las primeras generaciones de migrantes de ir, trabajar, ahorrar, hacer la casita y volver, ya no la vemos. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes no ven futuro en el Ecuador. Ven un país cada vez más caotizado, que el Estado falla en darle soluciones y seguridad a su gente. Entonces dicen, yo estoy harto de esto, no quiero seguir aquí. Y van y buscan la manera de realizarse académicamente, sí, pero también profesionalmente, porque saben que aquí van a estar sobrecalificados o no van a encontrar un trabajo para el área en la que se están especializando. Y ahí existen dos posibilidades. Una, la frustración, si es que no logran cumplir con ese sueño. Correcto. O no se acostumbran primero al estatus. No es fácil cambiar de estatus porque las condiciones de Ecuador son totalmente diferentes y hay mucha gente que, aunque no tenga las mejores condiciones de vida, cuando van a Europa, aunque tienen indudablemente seguridad y otros caminos que hacen que la vida sea mejor en algunas cosas, las prácticas son totalmente diferentes, correcto, la cultura, la gastronomía, etcétera. Entonces muchos se frustran. Y la segunda es que definitivamente se quieran quedar, ya no volver y querer hacer su propio futuro allá. ¿Qué implica eso? Que ya no van pues a enviar el dinero acá. Correcto. Buscan ahorrar para tener su propio patrimonio allá. Vamos a analizar aquello después de la pausa comercial. Ya regresamos. Somos el nuevo Ecuador, el país que no baja la mirada, que se levanta firme contra el crimen y responde con decisión. Somos el país que defiende todo lo que amamos. Nuestras familias, nuestra libertad y la esperanza de un país que no se rinde. Aquí la defensa no es discurso, es presencia en las calles, es justicia que avanza, es un escudo para cada familia. Porque proteger es dar la cara, es no retroceder. Es cuidar cada rincón de nuestra tierra para que nadie nos arrebate la paz. La seguridad es nuestro compromiso y defender la libertad es nuestra mayor responsabilidad. Esto es el nuevo Ecuador. Los ecuatorianos que salieron del país en 1989, huyendo de la crisis bancaria y llegando a diferentes partes de Europa, han superado la crisis. Mi mamá aceptó, siempre pensó que nosotros tenemos que estudiar para tener más libertad y para tener todas las competencias para salir adelante en cualquier país y en cualquier parte del mundo. Han venido de mucho tiempo y hay ecuatorianos de tercera, segunda generación. Empecé trabajando como vendedor de la Nissan. Hoy por hoy manejamos 17 empresas en toda Europa. Ahora los ecuatorianos están entrando en otros contextos, por ejemplo en lo que son organización de muestras. Conoceremos sus testimonios, sus historias, en un documental especial para el Ecuador. Radio Vaticano y los diferentes medios de comunicación
se convierte en la voz oficial del Papa. Hoy tenemos leyes contra la corrupción y contra los abusos en contra de menores que son leyes muy fuertes. Estamos en el Vaticano y desde aquí, desde la Plaza San Pedro, escuchamos el mensaje del Papa Francisco a todo el mundo. Él ha dicho de una manera muy clara que después de Benedicto es muy fácil, la vía está abierta y que si él ha dicho se siente, se da cuenta que no puede continuar, no tiene ningún problema de renunciar.